Bien rockstar, ¿eh? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a orar para iniciar el tiempo de la palabra. Señor, te doy muchas gracias por el tiempo de comunión que tuvimos. Gracias, Señor, por todo lo que sabemos que vas a hacer a través de este mensaje. Solamente te pedimos que prepares nuestro corazón, que podamos tener corazones buenos, tierras buenas en donde caiga esta semilla y que tomes mi vida, Señor, para que el mensaje pueda fluir íntegramente. En tu nombre, Jesús. Amén. Continuamos con la serie Una base firme, que son... ¿Había un intro? ¿Lo ponemos de nuevo? Va, venga, venga, venga. ¿Qué húbole? Qué padre, ¿verdad? A los chicos de multimedia, felicidades. Decía ahí, construyendo o construir una vida sobre una base firme. Y para esto hay disciplinas fundamentales. Para construir nuestra vida sobre cimientos sólidos, sobre bases firmes, la Biblia, Dios a través de la palabra, nos dejó disciplinas. Nos dejó disciplinas que son, como viene ahí, fundamentales para poder tener esa base firme. Para que mi vida y tu vida puedan estar construidas y bien cimentadas. ¿Qué es esto? Que cuando venga una crisis, cuando venga una tormenta, cuando venga un sismo a nuestras vidas, hablando en un sentido figurado, nosotros estemos macizos, nosotros estemos firmes, no nos derrumbemos, no suframos incluso grietas, fracturas en nuestras columnas de vida. El día de hoy, la semana pasada la pastora nos habló acerca de la oración. El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunión y la adoración. Vamos a ver estas disciplinas que son fundamentales, la comunión y la adoración. Y algo que me gustaría que viéramos en la enseñanza del día de hoy es irnos un poquito a escarbar acerca de qué es la comunión y qué es la adoración. Algunos invariablemente del tiempo que tengamos en el Evangelio, nos vamos haciendo ideas, nos vamos haciendo no sé, imágenes de lo que son, por ejemplo, en este caso, la comunión o la adoración. Si yo te digo comunión, se nos puede venir a la mente, por ejemplo, lo que es la Santa Cena o la comunión, que también la Iglesia Católica así lo llama. Aquí en la Iglesia Cristiana le decimos la Santa Cena. También está bien dicho la comunión, que es tomar el pan que representa el cuerpo de Cristo y tomar el jugo de uva, que es la sangre. Y es una idea que no está equivocada, pero no es a lo que nos vamos a referir hoy con esta disciplina fundamental. Comunión también se nos puede venir a la mente el decir, bueno, hay que tener comunión con Dios. Bueno, hay que estar de rodillas y tener un tiempo devocional, lo cual no es incorrecto tampoco, pero no es el todo de la comunión y tampoco es la definición correcta según la Biblia de la comunión. Y si yo te digo adoración, pues ¿qué se te va a venir a la mente inmediatamente? Este tiempo que hemos tenido ahorita, hace unos momentos, los instrumentos, la canción, eh, lo que es nuestras manos alzadas, gritos de júbilo, aplausos, tal vez una rendición, y tampoco es erróneo, pero es una parte de lo que realmente es la adoración, y eso es lo que quisiera que viéramos hoy. Para abrir, quisiera contar una anécdota. Yo al preparar esta palabra, me estaba acordando de algo. Había una persona que, como decimos allá en el norte, nos tiraba mucha carrilla a los jóvenes de mi iglesia, cuando éramos jóvenes, el pastor y yo. Y decía esta persona que estábamos así súper enchufados con la presencia de Dios, que porque apenas llegábamos a la iglesia y pum, nos poníamos a adorar. Y decía, ¿a poco así, de buenas a primeras? Lo que no sabía esta persona es que éramos una franquicia oficial del cielo en mi iglesia.
y por eso nos podíamos enchufar rápidamente. Ahorita les voy a decir qué tiene que ver esta anécdota que nos decía esta persona con lo que vamos a ver en el tema. Quédensela en la mente, grábensela. Comunión. Según la Biblia, según el diccionario bíblico, ¿qué es comunión? Fíjate una cosa, comunión es la compañía de personas, y esto está bien interesante, en una deliberación extrema. Esa es la definición que nos da el diccionario bíblico. ¿Qué es esto? Tiene que ver con un conocimiento profundo de la persona, tiene que ver con una relación y tiene que ver con una comunicación. Si te fijas, va mucho más allá comunión de la convivencia. No tiene que ver comunión con convivencia. Porque el día de hoy habremos aquí, no sé, alrededor de 70 personas y difícilmente tengamos comunión todos con todos. Difícilmente yo tengo un conocimiento profundo de todos o todos de mí. Difícilmente tenemos una relación que se cultiva, que se frecuenta durante la semana y difícilmente tenemos comunicación. ¿Y a qué me refiero con comunicación? Pues muy pocas personas tal vez saben el día a día de mi vida. Lo que me pasa, si me enfermé, si fui al laboratorio, si no sé, me fue bien o mal económicamente. Difícilmente todas las personas lo sepan. Esto te lo pongo porque esto tiene que ver con la real comunión que ahorita vamos a estudiar. Y poder separar que comunión no tiene nada que ver con convivencia, porque ahorita estamos conviviendo. Estamos en un lugar y estamos bajo una convivencia, en una liturgia, pero estamos conviviendo y no tiene esto que ver con comunión. Ahora, adoración. La definición en el diccionario bíblico de adoración tiene que ver con postrarse en un homenaje ante una realeza o una divinidad. Y tiene que ver con humillarse, rendirse y reconocer posiciones. Esto es, yo reconozco, si estoy ante una realeza y le voy a hacer una caravana al pasar, que yo no tengo el lugar que tiene esta realeza. Esto tiene que ver con la adoración. Cuando estamos cantando, yo te decía ahorita, no está erróneo la definición de adoración musical con la adoración bíblica, porque es parte de, ¿qué cantábamos ahorita? Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. ¿Qué estamos diciendo, Señor? Tú eres el que eres bueno, tú eres el que eres incomparable, no yo. Señor, nunca me voy a separar de ti. Y estamos dando por entendido en esta frase porque no me conviene estar separado de ti, porque yo sin ti no soy nada. Y si te fijas, estamos en un reconocimiento de posiciones. Esta es la adoración, en donde yo reconozco mi posición, en donde yo me humillo ante un ser que es superior a mí, en donde yo me postro ante un ser que es superior a mí. Y al decir me rindo rindo todo lo que soy, porque no tengo absolutamente nada que hacer frente a este ser que es superior. Este es el concepto bíblico de la adoración. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Dice Génesis 2:8. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Fíjate qué interesante. Este versículo que estamos leyendo se da después de toda la creación. Después de que Dios separó la luz de las tinieblas, después de que Dios creó a los animales, a las plantas, etcétera, 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 las lumbreras. Y después, empieza así, dice, después el Señor Dios plantó. Él plantó un huerto. Él diseñó y con sus manos hizo un huerto. ¿Para qué? Para que ahí estuviera el hombre que él había formado. ¿Qué es esto? Él hizo un lugar de reunión. Él hizo una casa para la humanidad. En su plan perfecto, Dios tenía diseñado algo que se llamaba comunión con el hombre. No convivencia, como te lo decía ahorita, sino era comunión. Un lugar en donde hubiera relación. Un lugar en donde hubiera comunicación diaria. Un lugar en donde hubiera intimidad, en donde hubiera confianza. Y entonces Dios, interesado en esto, de una manera intencional, dice, voy a hacer ese lugar. No hizo un lugar para los animales en especial. Ahí estaba todo el mundo que él había hecho.
Para las aves, ahí estaba toda la expansión, pero para el hombre, dijo, este va a ser un lugar. Quiero que vayamos viendo esto, la intencionalidad de Dios por tener un lugar de convivencia. Y es bien interesante, familia, ver que mientras la Biblia nos narra acerca del Edén, no nos narra un evento de adoración. Si tú lees la historia de Adán y Eva hasta que son echados del huerto, cuando son expulsados a causa del pecado, no habla de un tiempo de adoración. ¿Cuándo aparece el primer tema de adoración en la Biblia? Con Caín y Abel. Ya cuando han sido expulsados, Caín y Abel nos narra que cada quien levantó una ofrenda a Dios, y esto es adoración. Yo no te estoy diciendo que en el Edén no había adoración, pero no había la adoración o el tipo de adoración que ahora conocemos y que vamos a escudriñar, sino tal vez existía otro tipo de adoración. Solamente estaba el diseño de la comunión, y yo creo que ahí iba a haber adoración, pero no la adoración que conocemos. La adoración empieza después, y después de que Dios expulsa a Adán y Eva del Edén a causa del pecado, porque ya no podía habitar entre ellos, porque ya no eran personas santas, puras, que pudieran estar delante de la presencia de Dios, los expulsa. Pero Dios en su infinita misericordia continúa con su plan de comunión. Continúa con su plan de comunicación con el hombre, y empezamos a ver varios ejemplos de los patriarcas, en donde Dios tenía comunión con Abraham, en donde Dios tenía comunión con Noé. Podemos ver la comunión con Job, la comunión con Enoc, y de todos ellos hay un común denominador: personas que fueron fieles a Dios, personas que se guardaron para Dios. De Job se dice, llegó Satanás y le dijo a Dios, ¿has visto que no hay ninguno como Job? De Enoc dice que Enoc andaba con Dios, y por andar tan fielmente con Dios fue arrebatado y no conoció la muerte. De Abraham se dice que la Biblia dice que Dios lo llamó su amigo, porque convivían, porque Dios mismo bajó, porque Dios mismo literal comió en la casa de Abraham, almorzó en la casa de Abraham, pero eran esporádicos. Pero en la mente de Dios seguía el tema comunión. Y como Dios es un Dios de orden, después de los patriarcas, escoge a su nación, escoge a su pueblo, y nos vamos a Éxodo 25, 8 y 9. Y le dijo Dios a Moisés, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán de ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¿Un santuario para qué? Para habitar entre ustedes. Dios ya había escogido a su nación, pero igual que en el Edén, Dios escoge un lugar, un espacio físico para tener comunión. Y ahora escogió el tabernáculo. Él lo diseñó, le da las instrucciones a Moisés, y se levanta el tabernáculo en medio del desierto. ¿Para qué? Para tener comunión. Nada más que este espacio de comunión ya contenía otro elemento muy interesante que se llama adoración. Todo el tabernáculo, todo el proceso del tabernáculo, que ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, tenía que ver con adoración. Desde el patio a la entrada, en donde se purificaban y preparaban el sacrificio que se iba a ofrecer a Dios, ese sacrificio era en adoración. Después pasaban al segundo lugar, al lugar santo, y en el lugar santo se ofrecía incienso. Y ese incienso que se quemaba ahí era en adoración. Y después el sumo sacerdote tenía que pasar por la cortina que dividía el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios, y en ese lugar se derramaba la sangre del sacrificio del cordero, del animalito que se había matado, para perdón de los pecados, y esto era adoración. Era el tipo de adoración de ese entonces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para ese momento, el lograr la comunión era a través de la adoración. Todo el proceso de adoración que se hacía en el tabernáculo era para lograr una cosa: comunión. Si no se lograba todo ese proceso de adoración, Dios no se manifestaba a su pueblo
y no había comunión. ¿Por qué? ¿Por qué tenía entonces el pueblo de Israel a través del sacerdocio que pasar por ese tiempo de adoración? ¿Por qué desde el atrio tenían que estar en adoración? Y dice la Biblia que estaban expectantes a que el sacrificio fuera aceptado, y cuando el sacrificio era aceptado, todos en sus tiendas alrededor del tabernáculo empezaban a adorar. La adoración con la comunión con la adoración. ¿Por qué tenía que ir de la mano? ¿Por qué ahora para que hubiera comunión tenía que ser a través de la adoración? No porque Dios dijera, me conviene que me adoren. Es su naturaleza. Él es Dios. Su naturaleza es recibir adoración. Es porque a través de la adoración, iglesia, nosotros podemos ser santificados. Porque a través de la adoración, te lo decía ahorita, en el reconocimiento de las posiciones, en el momento en que yo reconozco que yo soy pecador, que yo necesito de ese ser supremo que es Dios, me empiezo a santificar. En el momento en que yo me rindo como persona, en el momento en que yo digo, Isaí Peña ya no vale nada, este es tiempo de Dios y lo que Dios vaya a hacer en mi vida, yo me empiezo a santificar. ¿Por qué crees que en la adoración musical empiezas a llorar? ¿Por qué crees que en la adoración musical empiezas a sentir paz? ¿Por qué crees que en la adoración musical te olvidas de las cosas y te concentras en Dios? Porque es un proceso de santificación. Es un proceso en donde te santificas y empiezas a adorar a Dios. Cuando haces estas cosas, cuando hacemos estas cosas, iglesia, del reconocimiento, de la humillación, del postrar tu vida, incluso tu alma e incluso tu cuerpo, te empiezas a santificar. Estos instrumentos no son otra cosa más que herramientas que sirven para crear una atmósfera en donde yo me concentre y empiece a adorar a Dios y empiece en mi vida un proceso de santificación que me lleva a la comunión. No sé si me estoy intentando entender. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y nos quedamos en la etapa del tabernáculo, donde te tenía que llevar el proceso de adoración para la comunión. Ahora entendemos un poquito más lo que es la adoración. Es reconocer la realeza o divinidad. Y en el término de Dios, la adoración nos lleva a la comunión. Pero vamos a avanzar ahora en la misma historia. Después del tabernáculo de Moisés, hace algunos domingos predicaba de cuando David recupera el arca y recupera la presencia de Dios, y David crea otro tabernáculo, un tabernáculo diferente. Te estoy hablando 1000 años después, aproximadamente 1200 años después del tabernáculo de Moisés, aparece el tabernáculo de David, y en el tabernáculo de David estaba la presencia de Dios, pero ya no había 3 recámaras o 3 espacios, solamente era el arca del pacto con 4 cortinas. Y en esas 4 cortinas se ofrecía sacrificios, pero ahora los sacrificios de adoración eran musicales. Y David tiene esta revelación en Salmos 22:3 y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David descubre que teniendo ahí el arca y adorando alrededor del arca, se sentía y se manifestaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué hace David? Manda a hacer una orquesta, coros impresionantes alrededor del arca, que estuvieran cantando 24/7, que estuvieran adorando todos los días, y tenían turnos. Y salían unos músicos y entraban otros, y salían unos cantores y entraban otros cantores. Y el sacrificio alrededor de la presencia de Dios cambió a la adoración musical. ¿Y qué pasaba con esos sacrificios y con esa adoración musical? No se sustituyó por el sacrificio del animalito, pero lo que hacía David para tener continuamente comunión era que tenía continuamente adoración. Y entonces lo descubre David, esa es su revelación personal, y a través de la adoración musical empieza a dar ese sacrificio para que la presencia de Dios se manifieste. Y una vez más veo algo, la intencionalidad de Dios para tener comunión con su pueblo. Y de otra cosa, la necesidad de la adoración para que surja la comunión.
Vamos a avanzar en la historia. Otros 900, 1000 años después, con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Y en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Cuando Jesús estaba en la cruz, gritó con fuerza, consumado es. Y después de gritar, consumado es, entregó su espíritu, muere. Y en ese momento el velo del templo, el velo que cuidaba el arca, se rompe. Se rompe en un sacrificio perfecto. ¿Y sabes qué sucedió al momento en que el velo se rompió? Una vez más Dios preparando un lugar de comunión. Pero en la infinita misericordia de Dios y en el perfecto sacrificio de Jesús, ahora ese lugar de comunión no tenía un determinado terreno como era el Edén. No tenía un determinado terreno o dimensiones como era el tabernáculo. Al romperse el velo, el lugar de comunión es en todo el planeta. Y una vez más, Dios intencional para tener comunión con el hombre. Una vez más. Y al romperse eso, todo lo que hace el sacrificio perfecto de Jesús, son muchísimas cosas. Porque no solamente crea un lugar inconmensurable en tamaño para la adoración, sino que con su sacrificio perfecto recompone la comunión y la adoración. El plan perfecto de Dios, desde el Edén, de convivir, de tener comunión con el hombre, de tener relación con el hombre, es restituido en la persona de Jesús. El tabernáculo que tenía todavía cosas por mejorar, muchísimas cosas por mejorar. El tabernáculo que era muy limitado porque solamente permitía la comunión a través del sacerdocio, es perfeccionado en Jesús. El tabernáculo de David, que estaba ahí en medio de una banda, de una orquesta de músicos, fue perfeccionado en el sacrificio de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre sustituta de Jesús, hizo que el sacrificio fuera tan perfecto que al romperse el velo, lo que se estaba diciendo desde el cielo es, este es el sacrificio correcto. Y tú me vas a decir, ¿y dónde está la adoración? ¿Qué dijimos ahorita que era la adoración? El reconocimiento de las posiciones, la humillación. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre? Eso era la adoración de Jesús. Solamente en una ocasión vemos que Jesús cantó. ¿Se la saben? No estoy en el CCM para decir 3 puntos. Dice la palabra que una vez Jesús cantó, cuando terminó la última cena, dice que antes de salir del lugar de la última cena cantaron un salmo, cantaron un himno. Pero fuera de eso, la vida de Jesús fue una vida de adoración. Y solamente nos registra que cantó una vez. Pero decía Jesús, yo no vine a hacer la voluntad del Padre. Qué adoración tan perfecta en el Getsemaní, cuando Jesús de rodillas dijo, Padre, si fuera posible, no quiero tomar esta copa de pecado y esta copa de maldad, pero que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Esa es adoración. Rendición, reconocimiento del Padre. Tú eres el que hace todas las cosas. Yo no vine a hablar por mi propia cuenta, dijo en otra ocasión, sino vine a hablar todo lo que he recibido del Padre. Esa es adoración. Esa es una vida de adoración. Fíjate una cosa, Dios siempre ha sido intencional. Te decía ahorita que la comunión y la adoración son 2 disciplinas que van de la mano, diferentes, pero necesarias una para la otra. En la parte de la comunión, aunque pareciera que todo es cuestión de nosotros, tiene mucho más que ver con Dios que con nosotros. El que está 100% y siempre interesado en tener comunión contigo y conmigo es Dios. Y no desde ahorita, desde el Edén. Él ha sido intencional.
Puso el Edén y el Edén estuvo listo para la comunión. Puso el tabernáculo y el tabernáculo estuvo listo para la comunión. Y después de Jesús nos puso el precioso Espíritu Santo que siempre está listo para la comunión. Ahora a nosotros nos toca adorar. No tenemos el Edén, no tenemos el tabernáculo, pero tenemos algo mucho mejor que es el Espíritu Santo. Incluso no tenemos a Jesús, lo tenemos intercediendo por nosotros, pero aquí físicamente. Por eso cuando Jesús les dijo, vendrá alguien mejor, porque Jesús en su cuerpo, Jesús al encarnarse no podía ser omnipresente. Pero hoy el Espíritu Santo es omnipresente. Y Él es nuestro tabernáculo de reunión. Y está listo. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Nos toca adorar. Y fíjate, te quiero hablar de diferentes adoraciones. La adoración de Abraham. Alguien con quien Dios se manifestó entre el Edén y el tabernáculo. ¿Cuál es la adoración de Abraham? La adoración del sacrificio, de sacrificarse. Se sacrificó desde que dejó su tierra y su parentela. Sacrificó su comodidad. Y si no fuera eso suficiente, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo, vas a sacrificar a tu hijo? Y cuando agarró a su hijo y se fue con sus siervos, ¿qué le dijo a los siervos? Iremos a adorar y regresaremos. Esa es la adoración de Abraham. La adoración de sacrificar las cosas en las que estamos muy cómodos, pero que Dios nos está demandando. ¿Qué cosas nos dan comodidad y que Dios nos demanda? Algo bien sencillo, nuestra manera de ser. Es cómoda, es mía, la he tenido por años. Tengo comunión con mi manera de ser, con mi manera de pensar, con mi manera de interpretar la vida y de vivir la vida. Es cómodo, pero ¿qué pasa si Dios te dice, deja tu manera de ser? Le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. La comodidad, su familia, sus negocios, su lugar, su clima, su todo. Déjala. Deja tu manera de ser en este momento. Y eso es adoración. Deja tu manera de ser porque tu manera de ser no se parece a la de Jesús. Y estamos llamados a ser como Jesús. Deja tu manera de hablar porque no se parece a la de Jesús. Deja tu manera de comunicarte y relacionarte con las personas porque no se parece a la de Jesús. Y esa iglesia es adoración. Fue la adoración de Abraham, la adoración de Noé. ¿Serías capaz de adorar como Noé? Pero ¿cómo adoró Noé? Sí, él hizo un altar después del diluvio, pero ¿cuál fue el ejemplo más grande de Noé? Obedecer en cosas inverosímiles, obedecer en cosas ridículas. Era ridículo hacer un arca, y más de esas dimensiones. Para un diluvio, para meter ahí una parejita de cada especie animal. Ahorita lo vemos y ¡ay, qué bonita la historia de Noé! ¿Lo hubieras hecho? Te hubieran tildado de loco. ¿Hubieras gastado tu billete en esa locura? ¿Hubieras invertido en esa locura? Y muchas veces, iglesia, Dios nos llama a hacer cosas que nos parecen locuras. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas y cambios en nuestra vida que nos parecen ridículos. No, ¿cómo lo voy a hacer? Y hablamos de dejar la comodidad. Bueno, ahora de hacer cosas de las cuales me van a juzgar, en las cuales voy a quedar mal parado. Noé quedó mal parado con sus vecinos, se burlaban de él. Esa fue la adoración de Noé. Hacer cosas que parecen ridículas, que no tienen sentido y que a veces Dios nos pide. La adoración de Job. Aceptar la soberanía de Dios. A veces llevamos años, iglesia, peleando con Dios por algo que no nos gusta y que Dios ha decidido para nuestras vidas. Y no podemos avanzar de eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Yo no quería esto, yo no quería este trabajo, yo no quería este lugar, yo no quería este esposo o esta esposa, yo no quería estos hijos, yo no quería esta situación financiera, yo no quería incluso este ministerio. No quiero nada, no estoy a gusto aquí donde estoy, no estoy a gusto con lo que vivo. Y estamos peleando con Dios y estamos peleando con Dios en vez de entender la soberanía de Dios. Y Job estuvo un tiempo peleando con Dios a esto hasta que Dios trató con él. Y Job dijo,
hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te pueden ver. Y en otra ocasión dijo, y Jehová dio, y Jehová quitó, y el nombre de Jehová es bendito. Y en otra ocasión le dijo a su esposa, recibiré de Dios lo bueno solamente y lo malo no. Esa fue la adoración de Job. El aceptar la soberanía de Dios y vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Te das cuenta que no toda la adoración es musical? Es tiempo de caminar en la soberanía de Dios, en los designios de Dios. La adoración de David sí tiene que ver con la parte musical y es necesaria también, porque a veces predicamos como subestimando la adoración musical. Yo sé que no todos cantamos bonito, pero podemos cantar en la regadera, puedes cantar en tu coche, puedes tararearlo en tu oficina. Pero lo más importante, tenemos la oportunidad, iglesia, de estar aquí, de estar en comunión los domingos y tenemos media hora para cantar en comunión. ¿Cantas? ¿Estás cantando el domingo? ¿Estás adorando el domingo? ¿O estás pensando en tus ondas? ¿Cómo andas con tu adoración davídica? ¿Cómo vas? ¿Adoras? ¿Aprovechas este tiempo de adoración? ¿Te desconectas? Empiezas a pensar en Dios, en sus maravillas, en lo grande que ha sido contigo. ¿O estás pajareando nomás? ¿O estás viendo si, mira, el Leiby se equivocó, o Chávez se desentonó? ¿O qué oso que me vean llorar? ¿O qué oso que me vean con las manos arriba? ¿Cómo está este tipo de adoración en tu vida? Y la adoración de Jesús. Vivimos una vida en donde podemos decir, Padre, hágase tu voluntad en mi vida. O la adoración de Jesús, que Pablo en su carta a los Filipenses dijo, que la actitud de Jesús fue tal que siendo Dios se convirtió en un siervo, que no se aferró. ¿Cómo andas con eso? ¿Qué tanto te aferras a las cosas? ¿Qué tanto te aferras a tu carácter, a tu personalidad? ¿Qué tanto te aferras a tu economía? ¿Qué tanto te aferras a una persona o a un trabajo y no te estás aferrando a Dios, al propósito de Dios? Porque Jesús a lo único que se aferró fue al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando practiquemos este tipo de adoraciones en nuestra vida, van a suceder cosas impresionantes. ¿Sabes por qué? Porque el lugar ya está listo. El lugar de comunión ya está listo. Llegó en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Llegó el poderoso Espíritu Santo a estar con nosotros. Ese es el lugar de comunión. Pero no se va a dar la comunión si nosotros no tenemos una vida de adoración. No se va a dar la comunión si nosotros no reconocemos en nuestra relación con Dios nuestra posición. No se va a dar la comunión con Dios si nosotros hacemos un Job cuando estaba reacio a aceptar la soberanía de Dios y lo cuestionaba y le decía, ¿dónde estuviste tú cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas tú cuando perdí a la familia? ¿Dónde estabas tú cuando lo otro? Y no entendía Job su posición y se ponía al tú por con Dios. Pero la comunión se da cuando entendemos nuestra posición. La comunión se da cuando empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. La comunión se da cuando empezamos a aceptar la soberanía de Dios. La comunión se da cuando somos capaces de sacrificar eso que nos da un lugar seguro, un bienestar. La comunión se da cuando empezamos a obedecer cosas que incluso pueden parecer ridículas, tanto como un arca. Y
Cuando empecemos a vivir con eso, el Espíritu Santo está presto. El Espíritu Santo está deseoso de tener esa comunión. ¿Y sabes qué va a pasar? La comunión no se va a limitar a tus 5 minutos de devocional o de 20 que son necesarios, sino a 24 horas. La comunión va a pasar ahí en donde tú estés. La comunión va a estar ahí. Espíritu Santo, ayúdame a resolver este problema. Dame sabiduría. ¿Qué decido? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Espíritu Santo, ¿viste esto? ¡Wow! Espíritu Santo, tú me lo estás presentando. Y que todo y cada detalle que esté pasando en tu vida tenga que ver con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Así como era su deseo tener al hombre en el Edén, caminar y vivir con él, así como fue su deseo el tabernáculo, en donde los dijo, tengo que enseñarlos a adorar y a estar en comunión, y se placía del sacerdocio mosaico, el sacerdocio de Aarón. Así el Espíritu Santo se place de ti y de mí, y ahora es mucho más sencillo, porque el velo se cayó, porque el velo ya no existe. ¿Sabes por qué la comunión es una disciplina fundamental? Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque a eso hemos sido llamados tú y yo, a tener comunión. ¿Y sabes qué pasa cuando no realizamos el propósito de nuestras vidas? Empieza la frustración. Nos sentimos frustrados, incómodos, incompletos, malhumorados, enojados. Cuando falta comunión, empiezan estas señales, porque no estamos cumpliendo el llamado. ¿Sabes por qué la adoración es una disciplina fundamental? Isaías 43:7 dice, Dios le dijo a Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sabes que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios? Tú y yo fuimos creados para darle adoración a Dios, para vivir vidas de adoración. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que tal vez mucho de nuestras frustraciones, de nuestros problemas existenciales, de nuestros problemas de personalidad, es por la falta de comunión y adoración a Dios. Porque fuimos creados para tener comunión y adoración con Dios. Porque nuestro chip está creado para eso. Si tú compras un carro 0 kilómetros y nunca lo corres, a un nuevo, se te va a pegar el motor, se va a echar a perder. El carro fue creado para correr. Tú y yo fuimos creados para tener comunión y adoración con Dios. ¿Cómo andamos con eso? Con esto quiero terminar, iglesia. Qué importante es, número 1, aprender esto. Pero número 2, romper con la mentira que a veces hemos creado en nuestra cabeza, de que la comunión se da con Dios los domingos a las 11:30, de 11:30 a 1. O cuando me voy a acostar y digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me harás dormir confiado. Amén. O que la comunión solo se da en las mañanas. Señor, pongo en tus manos mi día. O en el momento de crisis, Señor, ayúdame, por favor, necesito que me ayudes. Que sí es correcta la intercesión, pero no es esa la comunión. Fíjate una instrucción que Dios les dio en el tabernáculo, Levítico 6:12. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá de apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El sacrificio de comunión o de paz tenía que ser continuo. No era como el sacrificio de la expiación de los pecados, que era anual. El sacrificio de comunión
Fíjate qué interesante, el sacrificio de comunión tenía que ser continuo, diario. Y el sacerdote tenía la obligación, y hacían turnos, de que el altar nunca se apagara. Y cuando ya se hacía cenizas, uno de los sacerdotes tomaba la ceniza y la sacaba fuera del campamento, porque ya no servía. Y mientras tanto otro estaba poniéndole más leña al altar, para que siempre estuviera encendido el sacrificio de comunión. Siempre. ¿Sabes que el incienso en el lugar santo también? En la mañana entraba un sacerdote y provocaba que se mantuviera encendido, y en la tarde iba otro sacerdote y también. Porque la comunión, iglesia, es todo el día. La comunión es 24/7. La comunión es siempre. 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 Y por años, el altar del sacrificio de la comunión se mantuvo encendido. Y tú me puedes decir, bueno, eso fue en el tabernáculo. Juan 14:16. Dijo Jesús: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. El contexto de esto es que Jesús estaba despidiendo a sus discípulos. El contexto de esto es que los discípulos estaban tristes porque ya no iban a tener comunión con Jesús como lo habían tenido los últimos 3 años. El contexto de esto es que estaban tristes porque ya no iban a ver a su maestro, porque ya no lo iban a escuchar, porque el maestro ya no los iba a escuchar. Y entonces Jesús dice: hey, tranquilos, yo le he pedido a Dios el Padre para que les envíe el Espíritu Santo, y para que siempre, ¿cuándo? Siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Ahora, el Espíritu Santo está siempre, pero nosotros tenemos que estar también siempre. La comunión es de 2, no de 1. Y el Espíritu Santo está cumpliendo su parte. El Espíritu Santo está hoy aquí, cumpliendo su parte. Y el Espíritu Santo te va a acompañar a tu casa. Y el Espíritu Santo va a estar en tu casa. Y el Espíritu Santo se va a sentar en tu mesa, aunque haya discusión, Él ahí va a estar cumpliendo su parte de la comunión. Y el Espíritu Santo va a estar ahí en tu cama, aunque te acuestes estresado, enojado, dolido, y tú no hayas cumplido tu parte de la comunión, pero Él va a estar cumpliendo su parte de la comunión. Y va a estar en la mañana cuando ni te acuerdas porque te levantaste tarde y te fuiste corriendo y tal vez sin bañarte y vas ahí malhumorado, y Él va a estar ahí cumpliendo su parte de la comunión, porque Jesús oró para que estuvieran siempre. La otra parte es nuestra, iglesia. La otra parte es nuestra. ¿Qué nos toca hacer? Que no se apague el fuego del altar, que no se apague el fuego del sacrificio, el fuego de la comunión. Avivar siempre el fuego. Y cuando nos empecemos a sentir frustrados, tristes, enojados, malhumorados, señal de que el fuego se está apagando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avivarlo. Empieza a platicar con el Espíritu Santo, porque Él está ahí siempre, siempre. Y esa es la comunión. ¿No? Qué lindo descansar en esta verdad. Saber que pase lo que pase, el precioso Espíritu Santo está siempre, siempre. Ponte de pie. Yo quiero que te dejes ministrar por el Espíritu Santo. Es un tiempo de Él y de nosotros. La comunión es una compañía deliberadamente extrema o extremadamente deliberada, como lo quieras llamar. Y Él, el Espíritu Santo, es deliberadamente extremo a querer estar contigo. ¿Y cómo estamos nosotros para querer estar con Él? Que no sea solamente una predicación más, que hoy hayamos entendido que la comunión es siempre, que la adoración no es una canción, es parte de, sino la adoración es mi vida. Déjate
dejarte ministrar por el Santo Espíritu con esta canción que va a cantar el grupo. Cierra tus ojos solamente y deja que Él te enseñe el resto. La palabra ha sido expuesta y este es tiempo del Espíritu Santo para que te enseñe, para que me enseñe, para que nos ministre.